que quería hacer yo un poco es bajar, digamos, a la parte humana, a la parte que tiene que ver con el día a día del dato, porque los ejercicios y las unidades que estuvieron viendo y que siguen viendo a lo largo del curso, digo, hay muchos trabajos, hay mucho de estadística, hay algunas cosas de marketing, hay mucha información y muchas cuentas y muchas fórmulas para ser un poco despegadas del día a día de cada uno. Y un poco la idea de este curso es llevarlo un poco a la realidad. Digo, ¿para qué me sirve este análisis de datos? ¿O cómo genero yo una base de datos? ¿O en qué condición me va a venir a buscar alguien para trabajar y que yo analice datos? Digo, ¿qué tengo que hacer? Digo, más allá de los ejemplos del obrero, de cuántas horas tarda un obrero, cuántas horas tardan 5 obreros, que si la productividad, no productividad, hay algo que pasa que es que cómo hacemos para llevar al día a día, al mundo real, en donde vivimos nosotros, el tema de los datos. Lo primero que voy a hablar, o de los que les quiero comentar, es con qué sentido hacemos una base de datos. Digo, supongamos que el análisis lo vamos a hacer en base a datos que nosotros mismos recopilemos, digo, en cosas que nosotros mismos vayamos buscando. Y eso tiene que ver con algo que me parece muy importante y es elaborar un poco el sentido común, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿O a qué me refiero con esto? Cuando uno hace una recopilación de datos, sea cual sea, ahí el ejemplo que estoy poniendo, que están viendo en pantalla, es el del censo, porque es uno bastante reciente y todo. El censo es una generación de datos para que luego gente haga un análisis de esos datos y saque conclusiones. Digo, básicamente cualquier cosa que hagamos nosotros, cualquier el movimiento que hagamos donde recopilemos datos, van a ser para que en algún momento alguien, nosotros o un tercero, los use para algo, ¿sí? Entonces, lo primero que deberíamos preguntarnos a la hora de recopilar datos para hacer un análisis posterior o más que todo para generar una base de datos, es cuáles son los datos que voy a pedir, cuáles son los datos que voy a recopilar. Y ahí uno puede caer en la tentación de decir, bueno, cuanto más datos tenga, mejor. Digo, cuanto más completo, cuanto más cosas yo me pregunte, mejor porque voy a tener una base de datos más amplia. La realidad es que eso no es del todo cierto, les diría que más bien todo lo contrario. Primero, una base de datos demasiado amplia termina perjudicando mismo la búsqueda. Y no solo eso, cuando vos vas a recopilar esos datos, ahora vamos a hablar también de eso, pero por lo que puede ser por encuestas, por redes sociales o por cualquier tipo de camino en el que yo me haga de datos de personas, también hay que entender que esa gente también está respondiendo un cuestionario y que tiene que tener las ganas, la paciencia para llegar hasta el final, ¿sí? Una de las claves del censo, digo, nosotros vimos las preguntas del censo, todos los que lo hicimos, me imagino acá casi todos, y todos pensamos, bueno, yo hubiese puesto tal pregunta, o digo, este dato a mí me interesaría, o cómo no está, qué sé yo, de qué cuadro cada uno. Digo, cualquier dato que le pueda venir a uno a la cabeza. Ahora, si yo hago un cuestionario que incluya todas las preguntas que pueden ser de interés dentro de Argentina para los 50 millones de argentinos, y la verdad es que va a ser un libro de 100 hojas. Entonces, no me va a servir tampoco tener esa cantidad de datos porque la realidad es que nadie lo va a terminar completando. Por otra parte, otra cosa que nos puede pasar es que si los datos son demasiado específicos, no puedo armar categorías tampoco. Porque, por ejemplo, si yo me pregunto, volviendo que es el ejemplo que más está dentro de los ejercicios, a los empleados de una fábrica, digo, si yo quiero hacer un análisis de empleados de fábrica y los quiero identificar primero por hombres y mujeres, por ejemplo, después supongamos en el caso de hombres, si son pelados o no son pelados, después si tienen bigote o no tienen bigote, después si tienen anteojos o no tienen anteojos. Bueno, va a llegar un momento que la categoría va a ser una categoría para cada uno. Entonces tengo que buscar la manera de buscar datos que me puedan englobar una cierta cantidad de gente que después me sirvan para usar para algo. Y para eso es importante, antes de empezar cualquier tipo de recopilación, tener en claro dos preguntas muy importantes. Una es, ¿para qué estoy recopilando esos datos? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y lo segundo es, ¿dónde los voy a aplicar? No es lo mismo hacer un balance general de una empresa que establecer dónde voy a poner pauta en redes sociales para que después mi producto o mi servicio llegue a más personas. Entonces, tengo que hacerme un par de preguntas, ¿sí? Donde vamos a encontrarnos con varias cosas que tienen que ver con el marketing, para poder llegar exactamente a armar una base de datos lo más eficientemente posible, que no siempre eficiencia significa cantidad, ¿sí? Entonces, eso es una diferenciación importante que les quería hacer para empezar. Hay una cosa que tiene que ver con el análisis, con la recopilación de datos y el análisis de datos, que nosotros lo tenemos incorporado ya por seres humanos. Digo, ya con ser seres humanos nosotros vamos todo el tiempo agarrando datos y clasificándonos. De hecho, hay un juego bastante conocido, que lo armé acá, que es el famoso ¿quién es quién? ¿Sí?
El famoso quién es quién, que jugamos, calculo casi todos más o menos lo que tenemos más de 30, es un análisis de datos. Porque vos tenés un montón de caritas en las que preguntás. Digo, este tiene es rubio, es morocho, es pelado, tiene aritos, no tiene aritos. Bueno, todas esas preguntas que uno hacía en el quién es quién, lo que está haciendo en realidad es organizar una base de datos, que son las que uno ve en el momento, y tratar de englobarlas lo más, en la mayor cantidad de preguntas, en la menor cantidad de preguntas posibles, para poder individualizar las personas cada vez más hasta llegar a una sola persona. De hecho, ese nene que ven ahí arriba, que está en loop, armó un sistema para resolver el juego en 4 preguntas. O sea, hizo un análisis de datos, un nene tendrá 8 años, o sea, eso se llama algoritmo. Hizo un algoritmo en su cabeza para descubrir cuáles son la menor cantidad de preguntas que podía hacer para poder resolver el juego. ¿Sí? Quiere decir que esto es algo intuitivo en nosotros, no es algo que, a lo que le tenemos que tener miedo o verlo de lejos. Porque una de las cosas que siento que a veces pasa con esto es que vemos como que está todo muy lejano. Como que por ahí las cuentas me dan un poco de cosa, por ahí los análisis me dan un poco de cosa, cuando leo cosas que tienen que ver con probabilidad me asustan un poco, y la verdad que esto va en la cotidianidad del día. Entonces, ¿dónde estaba? Acá. Bueno, entonces, una vez que tengo esos datos, ¿sí? Ya albergados, que sé para qué los tengo, sé para qué los quiero, me voy a preguntar otra cosa, y esto que tiene que ver con las nuevas tecnologías, y es algo que les recomiendo y mucho. Estamos viviendo en un mundo totalmente digitalizado, cada vez más. La pandemia claramente aceleró todo eso. Por lo tanto, en Internet hay un montón de aplicaciones, hay un montón de páginas, hay un montón de lugares que proponen servicios, muchos gratuitos, otros no, pero que uno puede ver qué es lo que le sirve y qué no, y si le vale la pena pagar o no, para organizar esa base de datos. Y no nos queda otra más que ayornarnos a los tiempos que estamos viviendo. La realidad es que si yo sigo queriendo anotar en lápiz y papel, digo, si alguna vez alguno tuvo que entrar a tribunales, lo primero que ves es un pasillo, pasillos y pasillos de papeles, papeles y papeles amontonados por todos lados. Esa es una base de datos totalmente inútil, porque es imposible rescatar algún dato ahí que tarde menos de 4 años. Entonces, las nuevas tecnologías, si bien nos cuesta un poco y nos tenemos que adaptar, tenemos que ser permeables a poder meternos en ellas, porque la verdad que no nos queda otra. El Excel es la herramienta más usada por excelencia, sobre todo a nivel casero. Hay planillas más complejas, planillas más simples, hay cosas que uno puede ir aprendiendo, pero es una herramienta que más o menos deberíamos saber manejar todos, ¿sí? Al margen de que si está dentro del curso o no está dentro del curso, lo bueno que tenemos en esta era digital es que, primero, hay curso online de casi todo, pero aparte de eso, YouTube es un gran archivo de soluciones. O sea, dentro de YouTube casi podemos hacer cualquier pregunta y alguien lo está explicando. Y no me gusta cómo lo explica ese, lo saco, lo vuelvo a googlear o poner en YouTube otra vez y lo explica otro. Y no lo encontré con nadie que lo explique, lo pongo en Google y alguna página explicada hay. Entonces, no le tenemos que tener miedo a la computadora. Y un dato importante que tenemos que saber y acostumbrarnos es a saber a buscar. Digo, en Internet tenemos que partir de la base que sobre todo lo que tiene que ver con estas cosas está todo. O sea, en algún lugar está explicado el programa que quiero usar, en algún lugar está explicado qué programas puedo usar, en algún lugar está explicado cuál me conviene más. El tema es saber buscar, ¿sí? Entonces, quienes no son asiduos a usar la computadora, quienes no están muy vinculados, los invito a acercarse un poco más y a no tenerle miedo, porque realmente hoy en día es una herramienta fundamental y marginal, porque si vos no las manejás, te vas quedando cada vez más afuera. Entonces, hay sistemas, por ejemplo, bueno, el Excel les hablé, hay una página que se llama HubSpot que sirve para organizar clientes. Digo, por eso también depende mucho de qué es lo que uno va a hacer. Hay 1000 aplicaciones para el celular gratuitas que me ayudan a organizarme con los gastos. Entonces me bajo la aplicación, me pongo dónde voy, en qué gasté la plata y a fin de mes puedo hacer un promedio y un análisis de en qué se me fue más plata, en qué menos, en qué estoy gastando poco, en qué estoy gastando más. Digo, los invito a hacer esa búsqueda, cualquier duda que tengan o lo que sea, a través del foro o lo que sea, yo los puedo ayudar, pero traten de empezar a mecanizar su vida con aplicaciones y elementos que vengan a organizar también para esto que están estudiando, que no se quede solamente en resolver un ejercicio que son unas cuentas. La realidad es que solamente son, una vez que entendieron la fórmula o aprendieron esa parte de la estadística, no hay mucho más si no lo aplicamos después en el día a día, en la vida real. Bien. Para esto les cuento, y quiero ir ahora con esta charla con hacia dónde va todo esto. Digo, ¿cuál es el futuro del análisis de datos y de los datos sobre todo? Primero de todo estamos viviendo en el siglo del análisis, totalmente en el siglo del análisis. Y lo que nos vamos a dar cuenta es que, esperen un cachito, a ver cuál era la que tenía. Esta.
lo que nos vamos a dar cuenta es que cada vez las empresas, sobre todo, que son quienes bancan estos sistemas y todo, van analizando los datos, van recopilando y analizando datos a mayor escala. Si vieron ahí, lo que están viendo abajo es el tráiler de un documental de Netflix que estuvo muy de moda hace 2 años, que se llama El dilema de las redes sociales, que hablaba un poco de qué pasaba con las redes sociales. Digo, no sé si lo vieron todos, si no lo vieron, los invito a verlo, porque más allá de lo que puede llegar a asustar, o más allá de las cosas que uno puede descubrir en ese documental, hace un panorama perfecto de lo que está sucediendo ahora. Hoy en día estamos viviendo en una era de datos públicos. O sea, por más que yo trate de ocultar mi información, de encriptarla, de no poner cosas o lo que sea, hay empresas que se dedican a comprar, vender y generar datos. Entonces, cualquiera tuvo que llenar un formulario para algo, no sé, para un banco, para sacar una tarjeta, para registrarse en un club. Bueno, todo ese volumen de datos son datos que nosotros dimos y no nos enteramos y que se compran y que se venden. O sea, todo eso está y es así, funciona así y es imposible escapar. Tendrías que vivir sin celular en una cueva y sin internet, porque en el momento que vos conectaste algo a internet, entraste en todo. Entonces, toda la información nuestra es pública. Y una de las cosas que se ve en este documental de las redes sociales, voy a volver a esto porque después voy a volver a la parte de marketing, es que lo que están comerciando en realidad, o lo que está sucediendo en las redes sociales, es que lo que se comercia es tu atención. O sea, es la cosa que vos mirás para venderte un producto, y te están vendiendo ese producto porque analizaron tus datos, tu vida, tus conexiones, tus redes sociales, y saben que tenés un interés vinculado con ese producto que te están poniendo. A todos nos pasó de estar hablando de algo y que enseguida aparezca una publicidad en Facebook, en Instagram o en la red social que usen, que nos están queriendo vender la pileta de la que estábamos hablando de que nos íbamos a ir el fin de semana. Bueno, eso funciona así y eso tiene que ver con el tratamiento de datos que se hace, y es hacia dónde vamos. Estamos yendo cada vez a un lugar donde los datos son más públicos, más masivos y están más fuera de nuestro control. Bien, entonces, pero esto que es una herramienta, y el tema sobre todo de las redes sociales, que nos puede asustar un poco, pero tenemos que encontrar la manera de usarla a nuestro favor. O sea, ¿en qué manera nos va a servir el utilizar lo que nos proponen las redes sociales y lo que nos proponen todo este nuevo siglo de datos públicos? Y eso lo voy a poner de ejemplo. Les voy a mostrar algo muy sencillo que se hace en marketing en realidad, que está muy vinculado a esto obviamente, y que tiene que ver con lo que se llama la búsqueda de tu cliente, ¿no? La búsqueda de tu usuario. Acá está. Cuando vos buscas tu público cautivo, o sea, ¿quiénes son los que te van a comprar a vos tu producto o tu servicio? Estoy poniendo esto como ejemplo, ¿no? Se puede aplicar a cualquier cosa, pero me parece que esta es como la manera de entender un poco mejor a lo que me refiero. A la hora de armar tu base de datos y de elegir qué preguntas vas a poner o qué cosas vas a tratar de recopilar o dónde vas a ir a buscar los datos de las personas, que las podés encontrar tranquilamente. Por ejemplo, para segmentar una campaña paga en Instagram o en Facebook para vender algo, un servicio o un producto, está bueno que sigas unas ciertas reglas de marketing que te van a poder aclarar un poco el panorama. La primera es investigar la audiencia. O sea, lo mismo que yo les había dicho antes, cuando vos vas a buscar, vas a armar una base de datos, tenés que saber para qué la estás haciendo. Y ese para qué la estás haciendo te va a dar también a qué audiencia le querés apuntar. Y eso es una cosa que tenés que definir antes de pensar. Por lo tanto, si yo estoy vendiendo un servicio, un producto, por ejemplo, que es, qué sé yo, un muñeco, bueno, voy a tratar de apuntar a niños, pero también no me tengo que olvidar que los que pagan el juguete son los padres, no son los niños. Por lo tanto, en ese caso, no me sirve la audiencia del nene nada más. No me sirve que el niño me vea el video nada más. Me sirve que ese video tenga algo que también lo atrape o tenga algo que ver con el adulto que después va a pagar ese juguete. ¿Se entiende? Entonces, investigar la audiencia, conocerla, es muy importante. Saber en qué ámbito se mueven. Por ejemplo, si yo le estoy apuntando a un público joven y quiero moverme en redes sociales, es muy probable que el Facebook no me sirva y me sirva el TikTok, que es la aplicación por excelencia de los que son más chicos. Lo mismo con el Instagram, lo mismo que... Bueno, todo ese análisis hay que hacerlo previo a lanzar la venta y tiene que ver con la recopilación de datos. Por ejemplo, ¿qué redes sociales usa el rango de edad de gente a la que vos le estás apuntando? Bueno, la edad, la ubicación, qué idioma habla, los intereses, bueno, todas estas cosas tienen que ver con lo que vamos de hablar un poco. Hoy en día es fundamental el análisis de redes sociales y es un poco esto que les estaba diciendo. No todas las redes sociales tienen el mismo público y es importante que si yo hago una recopilación de datos,
utilice de medio, de mecanismo, la red social que corresponde. Yo no sé si vieron el video anterior, el otro que está en la unidad 1 o 2, creo que está en la unidad 1, donde yo les cuento un poco qué fue lo que pasó con las elecciones de Estados Unidos del 2016. No sé si lo vieron entero o no, también es muy similar, es un Zoom también que tuve en otra clase. Y lo que sucedió, básicamente, no voy a contar todo eso nuevo, está ahí para verlo, pero muy resumido, fue que se robaron datos de muchísima gente en Facebook para después empezar a mandar noticias direccionadas totalmente a los intereses de esas personas. Con esa estrategia terminaron torciendo un voto que era totalmente favorable a Hillary Clinton y terminó ganando Trump a través de Facebook. Y se hizo a través de un análisis de datos masivo que a través de la plataforma de Facebook, es lo que dije. Entonces, toda las redes sociales hoy en día son fundamentales. Y es fundamental saber que si yo voy a armar una base de datos, tengo que saber a dónde voy a encontrar a la gente a la que quiero apuntar y que después voy a englobar en distintas bolsas o lo que sea para venderle el producto que sea, servicio, o para hacerle llegar la información que le quiera hacer llegar. Estudiar a la competencia es muy importante, es el punto número 3, y tiene que ver con ver también qué están haciendo los otros, ¿sí? No significa copiarse, no significa no tener un grado de originalidad uno, pero sí es importante saber qué estrategias y qué cosas hacen los demás. Primero, fundamentalmente, para ver cuáles funcionan y cuáles podría adaptar a mi negocio o a mi producto o lo que sea, pero también para ver qué es lo que no hay que hacer, porque enseguida, hoy en día el tema de Twitter, el tema de Instagram, enseguida está el scratch, enseguida está la baja, los deditos para abajo y todo, y vos te podés dar cuenta enseguida qué cosas no funcionaron o qué cosas salieron mal de una estrategia o de algo, de datos de un determinado grupo de personas. Después tenemos una cosa que se llama valorar el servicio o producto que vas a ofrecer. Valorar no significa confiar en él, sino significa conocer cuáles son las fortalezas que tiene lo que vas a vender y saber cuáles son también las debilidades para exacerbar las fortalezas y tratar de disimular las debilidades. Y si en algún sector yo soy débil, bueno, no voy a apuntarle a ese grupo de gente. Si mi producto o mi servicio es flojo en gente mayor de 50 años, es muy probable que a mí no me convenga gastar plata o tiempo en invertir en una campaña para publicidad en Facebook. Porque ahí no está la gente a la que me puede comprar a mí. Está otra gente que compra otros productos y otros servicios. Después, declarar tu mercado, tu meta de mercado es importante. Hay una cosa que tiene que ver con, a medida que yo tengo que generar esta base de datos por etapas. Digo, arranco con unos datos que son, por ejemplo, nombre, apellido, email y lo que sea. Y una vez que yo ya estoy más instalado, ahí sí puedo empezar a agregar otras cosas. Digo, lo que quiero decir con esto es que no hace falta que yo empiece con un cuestionario de 100 hojas y que yo tenga 1500 datos de cada persona. Eso es algo que se puede ir haciendo y que se debería hacer haciendo progresivamente y a medida de que la necesidad tuya por expandirte te vaya permitiendo hacer esto y no tener el paso por cansar al otro y porque te dejen de seguir. Por ejemplo, hay una estadística en Instagram que dice que si vos publicás, haces publicaciones en historias, en feed, en lo que vos posteás todos los días con productos, baja la audiencia. Te empiezan a bloquear, te empiezan a dejar de seguir. Lo mismo con las historias. Le pasa a muchos influencers, por ejemplo, estos que suben historias de canjes. Estoy acá con la tal maquinita o me mandaron tanta cantidad de vidas. Bueno, quienes hacen eso todos los días, está estudiado que le empiezan a bloquear las historias para que no se vean. Entonces le termina siendo contraproducente. Ahí lo estás como sobrellenando de información al potencial cliente, por más que te admire porque sos actor, actriz o lo que sea. Por último, revisar la investigación del público objetivo constantemente. O sea, todo el tiempo vos tenés que estar mirando si las cosas que hiciste fueron funcionando. O sea, si usamos las redes sociales, por ejemplo, Instagram tiene una analítica muy completa, donde vos podés ver tranquilamente de dónde te siguen, de dónde hicieron, en qué publicaciones hicieron clic, en cuál no, cuáles dejaron, cuáles se llevaron. Y eso es muy importante porque me permite modificar una estrategia de un análisis que por ahí yo hice erróneamente, ¿no? Porque hay que tener también la humildad de decir, por ahí le pifié el análisis. Digo, yo creí que era este grupo de gente y no fue este grupo de gente. Entonces, tengo que tener la posibilidad de reconvertir la estrategia todo el tiempo y tengo que tener la posibilidad de hacer una base de datos en un sistema, y ahí entra otra vez lo de las aplicaciones, que tenga la posibilidad de flexibilizar lo que yo estoy anotando. Porque por ahí yo estaba pidiendo unos datos, el domicilio, y después me di cuenta que el domicilio al final no me servía para nada. Solamente me complica más tener ese dato más. Entonces, tener la posibilidad de descartar todo eso y seguir adelante. Bien.
Eso es más o menos lo que tiene que ser, lo que les quería comentar, lo que les quería hablar acerca de la generación de base de datos y qué cosas tengo que tener en cuenta antes de arrancar, ¿sí? Entonces, más allá de las cuentas y los datos estadísticos que estuvieron viendo en las unidades virtuales, me parece importante también que tengan un momento de reflexión y de pensamiento de cómo, o sea, tengo toda esta información, ¿y ahora qué hago con esto? O sea, ¿cómo traslado esto a la vida real? Lo que sigue ahora es un poco más de dato, digamos, curioso, pero que me parece importante que vayan teniendo en cuenta y que vayan asociándose y reconociendo palabras que tienen que ver con el vocabulario de ahora, ¿sí? Cosas que van pasando, de las que por ahí uno no puede intervenir tanto, pero sí hay que saber dónde uno está parado, porque vivimos en una época en que todo cambia cada 5 años. O sea, está estudiado que hay como una generación tecnológica que se renueva cada 5 años. Por lo tanto, si te dormiste un poco, nada, empezás a no entender nada de lo que está pasando. Y con esto les quería hablar un poquito de las blockchain. Las blockchain quizás la hayan escuchado y la hayan escuchado asociadas a todo lo que tiene que ver con las criptomonedas, ¿sí? Todo esto que está tan de moda ahora, sobre todo ahora que se estuvieron cayendo y todo, entonces se estuvo hablando mucho. Hay mucha gente que no tiene pero ni la menor idea de qué se trata. Entonces quiero hacer un pequeño pantallazo por eso, porque tiene que ver con la calidad de ahora y es también una forma de analizar datos. Las blockchains, voy a leer primero la definición de diccionario y después la vamos a explicar. Es un gigantesco libro de cuentas en que los registros, o sea, los bloques, están enlazados y cifrados para proteger la seguridad y privacidad de las transacciones. Esto cuando nos referimos a criptomonedas, porque ahora les voy a dar más ejemplos de blockchain. Es, en otras palabras, una base de datos distribuida y segura, por el cifrado, que se puede aplicar a todo tipo de transacciones que no tienen por qué ser necesariamente económicas. Debe haber varios usuarios, o sea, varias personas en el mundo, que se encargan de verificar esas transacciones para validarlas y que así el bloque correspondiente a esa transacción, en cada bloque, hay un gran número de transacciones, que eso sí es variable. Se registran en ese gigantesco libro de cuentas. O sea que una blockchain básicamente es como un montón de bloques de información que van almacenando datos como si fueran unas cuentas, ¿sí? En el caso de criptomonedas, que es el ejemplo en el que más se aplica, o por lo menos el que más claro se tiene ahora porque es el que más se está usando, básicamente son computadoras en todo el mundo, conectadas entre sí, donde la información de quién compra y quién vende un pedacito de moneda, o una moneda, o lo que sea que se intercambió por esa moneda, queda anotado en un gran libro contable que comparten todos. El blockchain, cada bloque de esos, viene a ser como una hoja de ese libro. Entonces, básicamente se abre un libro y se escribe en varias computadoras en todo el mundo, tal le compró a tal tanta plata, tal le vendió a tal tanta plata. Ahí se cerró el bloque. Se engancha con la hoja siguiente, que es otro bloque, que hace lo mismo. Tal le compró tal tanta plata, tal le vendió a tal tantas monedas. La ventaja que tiene esto es que esas transacciones que están anotadas en esa hoja contable no las tiene uno solo, como puede ser el caso de un banco hoy en día tradicional o el Ministerio de Economía de un país. Esas hojas están repartidas, están copiadas, la misma hoja, la misma información, en muchas computadoras en todo el mundo. Básicamente todos los que están conectados a esa red. Porque cada blockchain, digamos, en este caso de lo que estamos hablando, cada moneda, criptomoneda, está separada de otra. Tiene cada una su propio sistema y su propio enjambre de gente. Entonces, cuando vos empezás a lo que se llama minar, o sea, cuando vos empezás a querer ganar plata con eso, ¿qué es lo que se hace? Te volvés parte de ese libro de cuentas, de ese libro de finanzas donde está anotado. Sos uno más que tiene anotadas las hojas de todo lo que fue pasando y sos uno más de los que ayuda a escribir las hojas que vienen después y que se van haciendo segundo a segundo, milésima a milésima, porque las transacciones a nivel mundial son muchísimas. Bien. Acá hay un diagrama bastante claro de cómo funciona una blockchain en el caso de criptomonedas, ¿no? Uno envía dinero a otra persona, ese dinero se representa como un bloque, por eso la parte blockchain en inglés significa bloque en cadena, ¿sí? Es una cadena de bloques, uno al lado del otro. Entonces, ese bloque, ¿sí?, se copia y se valida por un montón de usuarios en todo el mundo que están conectados a esa red, y cuando los usuarios dan el OK, digamos que ahí queda realmente impresa en el libro de ese maestro que compone esta blockchain. Básicamente eso es cómo funciona una cadena, un blockchain de criptomoneda, de moneda virtual. Ahora, ¿solo sirve la blockchain para comprar y vender monedas? No, la verdad es que no. Sirve para cualquier cosa
que vos quieras asentar en muchos lugares a la vez y no quieras tener intermediarios. Por ejemplo, si yo quisiera registrar la flota que hace la flota de camiones de todo el mundo de trigo, ¿dónde está llevando trigo en todo el mundo los camiones que llevan trigo? Bueno, podríamos tener una blockchain solamente de camiones de trigo, donde en cada hoja se anota qué camión salió de dónde y qué camión fue a parar a dónde y cuánta mercancía llevó. Y en la hoja siguiente se anota qué camión salió de dónde, a dónde fue a parar y cuánta mercancía llevó. Eso sería también un ejemplo de blockchain. Y ahí no hay monedas. Ahí nadie está comprando ni vendiendo nada. Pero se está aplicando una sucesión, una acumulación de datos que es una red compartida en el mundo para poder establecer exactamente qué pasó, dónde están esas monedas que se fueron llevando y trayendo. Ese es el concepto de blockchain. Vamos a pasar entonces ahora al último pedacito de charla de lo que les quería explicar y les quería mostrar exactamente cómo funcionó la evolución de una base de datos, de un análisis de datos que arrancó de cero y ahora terminó en algo totalmente inalcanzable y que tiene que ver con el ajedrez. No hace falta que sepan jugar al ajedrez porque no voy a hablar de las partidas, o sea, no importa los movimientos de las piezas, me importa más saber qué pasó con ese juego. El ajedrez se juega hace muchos años, desde el 1500, hace muchísimos años. A lo largo de todo ese tiempo fue surgiendo gente que obviamente jugaba mejor que otra. Esa acumulación de gente que jugaba mejor que otra fue registrando partidas, ¿sí? O sea, fue anotando cómo habían sido los movimientos de la partida y quién había ganado, ¿sí? Eso es una base de datos. Digo, saber, se jugaron en este año 100 partidas, de las 100 partidas ganó tantas veces el blanco, tantas veces el negro. Sabemos que hay dos colores, algunas cosas doy por sentado. Bien, a su vez, el ajedrez tiene como tres instancias. El ajedrez, el juego, digo, una partida de ajedrez, tiene como tres momentos. Una inicial, que es la apertura, otra en el medio, que es el juego medio, y otra al final, que son los finales, que se llaman finales. La primera parte del juego, la llamada apertura, hoy en día se hace bastante mecánica. ¿Por qué? Porque se jugaron tantas partidas, se almacenaron tantos datos acerca de cómo se empieza a jugar, que ya las movidas que no llevan a ningún lado se fueron descartando. Por lo tanto, no hay una base de datos en los jugadores de ajedrez, cuanto mejor juegan, más conocen de esto, muy enorme acerca de cómo empezar el juego. Porque las primeras movidas, las primeras 10, 15 movidas, están tan estudiadas, está tan estudiado qué va a pasar, que lo que termina pasando es que siempre se hacen más o menos lo mismo, ¿no? Bien, con el avance de los grandes maestros de ajedrez, de los grandes jugadores, entramos a la era computacional. Y se empezó a ver, cuando las computadoras fueron más flexibles y servían para algo más importante que hacer unas cuentas, es cómo hacer para programar a la computadora, cómo hacer para que la computadora pueda jugar al ajedrez, pueda ser un rival de ajedrez. Entonces se armó una programación, ¿sí? Se armó una programación de un programa de ajedrez que empezó más o menos en 1985, más o menos para esa época. Esa programación de ajedrez obviamente era muy inferior al ser humano, porque el ser humano tenía muchos años de jugar al ajedrez y tenía registros y libros y cosas que estudia cada gran maestro de ajedrez que ya se sabía que no servían. La computadora empezó como de cero, digamos. Entonces, las primeras indicaciones para armar los programas de ajedrez y que esos programas jugaran cada vez mejor, se la dieron humanos. O sea que, de esto que les decía, aperturas. En las aperturas se sabe que hay una cierta cantidad de movimientos que están descartados, que se sabe que no sirven. Entonces, esas aperturas directamente la computadora no les hace caso, porque las cargó un humano, no les hace caso. Otra cosa importante que tiene cargada la computadora es un valor X que le puso quien programó el programa de computadora a las piezas. Entonces, una torre vale 7 puntos, una dama vale 9 puntos, no importa ni cómo se juega el ajedrez, ¿eh? Le estoy dando datos para que se entienda sin necesidad de tener idea ni de cómo se juega. Entonces, se vinculó con una valoración numérica una cierta cantidad de piezas, una cierta cantidad de aperturas, de inicios, y una cierta cantidad de posiciones en el tablero. Entonces, si tal pieza estaba en tal lado, valía más puntos que si estaba en otro. Determinada posición de determinada pieza era más importante que tener otra pieza distinta. Bueno, todos esos valores numéricos se le fue cargando a la computadora y computadora que fue evolucionando.
Evolucionó tanto que en 1996 hubo un gran duelo muy conocido, muy famoso entre Garry Kasparov, que es el que está ahí en la foto que están viendo a la derecha, que era el mejor jugador del momento, por lejos era el campeón del mundo, el mejor jugador del momento, contra la llamada Deep Blue, que era como la computadora de última generación en ese momento, en el 1996. Bueno, en esa serie de partidas fue la primera vez que la computadora le ganó a un humano, o al campeón del mundo, digamos, pudo superar la capacidad del humano. Ahora, ¿cómo es que hacía la computadora para ir jugando estas partidas de ajedrez? Primero estaba basada en leyes humanas, porque quienes programaron las computadoras la programaron, primero fueron humanos, y después la programaron con valoraciones y estrategias propias de un ser humano, no de una computadora. ¿Se entiende? Le armaron un programa de ajedrez con reglas de humanos. Llegó a ser tan compleja, o sea, pudo calcular tantas jugadas por instancia, que superó ampliamente al ser humano y le ganó. Entonces, a partir del 96, una máquina superó al humano en lo que tiene que ver con el ajedrez. De la manera de almacenamiento de datos e interpretando esos datos, porque lo que hace la computadora es cada vez que tiene que jugar, cada vez que tiene que mover, evalúa puntualmente, por estos puntajes que les digo yo que les puso alguien arbitrariamente, qué jugada le representa un mayor puntaje. Entonces mueve eso. Y así fue jugando. Bueno, eso funcionó muy bien desde el 96 hasta hace 2-3 años, no hace tanto, donde se empezó a desarrollar el motor de inteligencia artificial. El motor de inteligencia artificial. Quien más desarrolló esto fue Google, el mundo, que significa Google, y que empezó a trabajar en el desarrollo de lo que se llama como, es un tejido neuronal computacional, no importa qué significa ni nada, solamente les digo que se maneja más parecido a un razonamiento que a cargarle datos y esperar que la computadora analice esos datos que yo le cargué, ¿no? Hace como un análisis propio. Bien, esta inteligencia artificial que desarrolló Google, les cuento un dato de color, cuando la empezaron a desarrollar, digamos que generaron como dos inteligencias, como si fueran dos personas, dos inteligencias de dos personas, y las pusieron a hablar entre ellas teniendo una base de 100 palabras en inglés. Bueno, al cabo de 7-8 horas ya se empezaron a comunicar de una manera en la que parecía errónea, como que estaban diciendo cualquier cosa. Y lo que se dieron cuenta después es que las dos computadoras habían desarrollado un lenguaje paralelo que estaba dejando por fuera a los investigadores. Y ahí se asustaron y desenchufaron, porque ya el paso siguiente era que tomaran el edificio. Entonces, la inteligencia artificial es mucho más efectiva la computacional que la del ser humano porque tiene una capacidad de cuentas, de hacer cuentas, mucho más rápida y mucho mejor que la que puede hacer un humano. ¿Con qué se relaciona esto con el juego de ajedrez? Bueno, desarrollaron bajo, digamos, la atmósfera de inteligencia artificial este programa que se llama AlphaZero. AlphaZero en ajedrez es una computadora, es una inteligencia artificial, ya no se puede llamar 100% computadora, ya es una inteligencia artificial que tiene una red neuronal computacional, todos esos términos que suenan rarísimos, es también como se va complejizando la información, que lo que hace es aprender de ella misma. A la otra computadora, a Deep Blue y a las anteriores, les habían dado datos. Tal pieza vale tanto, tal posición en el tablero vale tanto, tal sistema acomodada las piezas de determinada manera tiene tal valor. A esta no le dijeron nada. Le dieron las reglas nada más, la torre mueve así, el alfil mueve así, el caballo mueve así, y le dijeron jugá. Bueno, en 4 horas el programa el sistema AlphaZero, ya había superado la capacidad de juego de todo ser humano nacido en el mundo. En 4 horas hizo lo que a Deep Blue o a los programadores del programa de ajedrez le había llevado del 85 hasta el 96 y mediante un sistema de análisis de datos constante, de puntuar qué mover y que la mayor puntuación de las movidas que tenía predispuestas sea la que haga. Esta no hizo eso, no le dijeron el alfil vale tanto, la dama vale tanto, que esté en tal casillero vale tanto, que esté en tal otro lado vale tanto. No le dijeron nada, le dijeron las reglas son estas. Bueno, las primeras partidas que habrá jugado consigo misma fueron hasta ridículas seguramente, porque aprendió en base a probar con ella misma. Pero al cabo de 4 horas ya era imposible ganarle. Y al cabo de 9 horas de proceso ya había superado por largo digamos, la capacidad de jugar al ajedrez que tenía el otro sistema. De hecho, la dejaron 24 horas jugando contra sí misma para que aprenda y entienda qué tipo de cosas puede hacer y qué no.
Y pasado ese tiempo la enfrentaron con, digamos, la nieta, digamos, de Deep Blue, o sea, la computadora actual más importante, la mejor jugadora en este sistema de darle datos a la computadora y que la computadora interprete datos dados por humanos, que se llama Stockfish, que es ese pez que ven ahí medio muerto al costado. Ese es el icono de Stockfish. Stockfish es el programa de ajedrez computacional más avanzado del momento. Obviamente ningún humano le puede ganar, pero ni por casualidad. Es, digamos, la evolución de la que le había ganado a Kasparov. Bueno, esta Alpha 0 le ganó todo lo que jugó. O sea, la aplastó apabullantemente con solamente 24 horas de entrenamiento, ¿sí? Jugando contra ella misma, pero con un entorno de inteligencia artificial. No con un entorno de datos dados, sino con un entorno de inteligencia artificial. Quiere decir que las posibilidades que nos ofrece la computación nos va dejando cada vez más afuera de la generación y la interpretación de datos. Porque seguramente jugando contra ella misma se dio cuenta que había cosas, había jugadas, había movidas o había razonamientos que para el ser humano no tenían sentido y para la computadora se daba cuenta que a la larga sí tenía sentido. Una de las cosas más importantes o más claras que pasa es que, por ejemplo, las computadoras tipo Stockfish, tipo Deep Blue, tipo la que le ganó a Kasparov, la que está cargada por seres humanos, es muy difícil que lo que se llama sacrifique una pieza, o sea, que te deje comerte una pieza que vale más de su tablero. Es muy raro que una computadora así haga esto. Bueno, esta Alpha 0 lo hace muy seguido en pos de después tener mejor ubicadas las piezas. Cosa que era impensado para un programa de computación. ¿Por qué? Porque desarrolló una inteligencia capaz de darse cuenta que eso es mucho más provechoso que estar contando con numeritos qué pieza vale más. Y lo mismo pasa en la cabeza de un ser humano. La cabeza de un ser humano, si bien tiene un poco de las dos, trata de razonar y hacer sus propios, a llegar a sus propias conclusiones, pero obviamente necesita el apoyo de los años y años de datos que se han cargado de partidas anteriores que ha jugado otra gente y que tienen que leer un libro que para saber que el movimiento inicial, en la apertura, hay determinados movimientos que hay que hacer y que son los mejores que se pueden hacer. Bueno, esta Alpha 0 viene a poner en duda todo eso. Así esto no servía. Bueno, me di cuenta que después de 30 jugadas vas a tener una mejor posición. ¿Se entiende? Bien, ese es un poco lo que quería contar y explicar y traerles a este Zoom. Primero es cómo organizo una base de datos, digo, cómo genero una base de datos, cómo llevo al día a día y a mi vida cotidiana esto que estamos viendo, pero también saber que yo no me puedo quedar afuera de lo que está sucediendo. No tanto por el programa de ajedrez, porque se imaginan que la inteligencia de Alpha 0 no la van a usar para que juegue al ajedrez. La van a usar para que resuelva problemas que un ser humano no puede resolver. O que resuelva cuestiones que no están hoy en día al alcance nuestro. Vamos a ver qué pasa cuando ya haya sobrepasado la dependencia que tienen las computadoras con nosotros, que en algún momento va a suceder, ¿no?